Bueno, vamos a seguir con el árbol. Si yo activo el render en este momento, van a ver que ya el material del árbol está creado. Miren cómo todo este material se repliega a través de esta forma orgánica del tronco del árbol, ¿cierto? Miren cómo se va desplazando a través de este elemento. Y aquí hay, digamos, algo importante que decir, y es que esto no tiene UVs, o podría tener UVs, pero no es necesario el UV, porque este material se puede generar de una manera que reconozca toda la geometría, y por medio del proceso del shader pues podemos hacer que se comporte de esa manera, con esa organidad, y pueda adaptarse a esa forma. El material ya se encuentra hecho, pero pues obviamente quiero que realicemos nuestra versión y les voy a explicar cómo hacerlo todo desde cero. Entonces para eso pues nada, seleccionamos el tronco del árbol y pues nada, se llama Tree Bark el material. Yo lo voy a borrar, que vamos a hacer el nuestro. Vamos a crear un nuevo material que se va a llamar madera árbol. Ok, entonces empecemos. Lo primero es que vamos a hacer el setup de siempre. Vamos a crear un glossy, un diffuse, no un different sino un diffuse. A ver si me lo genera, porque si no, un mix. Ok, ¿qué es importante acá? Primero, que el factor de mezcla va a ser un 20%. Voy a cambiar esto a un 0.2 y voy a unir ambos shaders y lo voy a pegar de una vez al material output. Listo. También, que es importante aquí, el roughness del diffuse vamos a cambiarlo a 1, va a ser pues bastante opaco. En el glossy vamos a cambiar este filtro de multiscatter a Beckman, la distribución simplemente del filtro. Esas cosas son imperceptibles, pero digamos que estamos haciendo una superficie más rugosa, ¿cierto? Que no es lisa. Entonces por eso pues el filtro pues aquí no tiene tanto efecto si la superficie se ve muy lisa o muy reflectante como tal. También, como queremos que no sea que una superficie opaca, vamos a subirle el roughness. Aquí yo le voy a dar un valor de 0.632, más o menos ahí, para que pues nada, el comportamiento de estos shaders pues genere simplemente esta mezcla, y a medida que vayamos avanzando vamos a agregarle más elementos. A este diffuse vamos a cargarle una textura. Vamos a mover esto por acá y les voy a explicar este proceso porque es bastante importante, y aquí es donde viene la magia de cómo la textura se va a replegar por toda la geometría del árbol. Lo primero es que no vamos a trabajar este modo UV, sino que vamos a trabajar este modo Generated, con lo que él no va a usar las coordenadas, sino que simplemente el shader va a ubicar, va a definir toda la geometría y va a tratar de posicionar la textura sobre toda ella. Aquí también hagamos unos pequeños cambios en el mapping, sobre todo en algunos temas de escala. Entonces acá en la escala vamos a cambiar a 13. Vamos a ver si puedo seleccionar estos al mismo tiempo, 13. Y también hay unos valores aleatorios de rotación. Esto es una cosa de manera subjetiva, simplemente le vamos a decir a la textura pues que no tenga una posición recta, sino que pues como es un objeto orgánico tenga cierta rotación. Entonces voy a dar estos valores aleatorios: 15, 14, 3.97. Ustedes pueden probar después moviendo estos rangos. Bueno, ¿dónde viene la magia? Acá. Yo lo primero es que voy a seleccionar esa textura Bark que está acá, que es la que tiene el original. Recuerden que si yo hago clic aquí, genero esto como un solo usuario. Por si quiero hacerle alguna edición a esta textura, pues básicamente creo una copia única y puedo afectarla, y no afectaría a otros materiales, por ejemplo, que dependan de esta textura.
La magia aquí es lo siguiente, es el modo en que se proyecta esa textura en la geometría. Por defecto siempre está en flat, pero para esta geometría que es un cilindro y demás, vamos a buscar esta opción que dice box, ¿vale? Box. Y eso tiene algo que se llama blend. ¿Y qué es el blend? Es cómo se va a unir un extremo con el otro. Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a empezar como a disolver un extremo, se une con el otro extremo que también tiene como una transparencia y no se nos va a notar tanto el tema de los cortes de la textura. El valor de este es, vamos a cambiarlo a 0.6. Les dejo aquí para que vayan viendo cómo va el proceso. Entonces ya tenemos este color, vamos a darle a esa geometría un poco de desplazamiento para que se vea pues digamos las fibras del árbol a través de la geometría. Entonces para eso voy a duplicar esto, voy a cargar nuevamente este acá vector y aquí lo que voy a unir o lo que voy a cargar es el Bark Disp PNG, ¿cierto? Es una imagen en escala de grises para generar el desplazamiento. Como los procesos anteriores, simplemente le cargamos un bump y esta salida la conectamos a un height, ¿vale? Ahora la fuerza está en 1, está muy grande, vamos a cambiar el valor a 0.075. Listo. Y pues nada, ubico el normal del diffuse, el normal del glossy, que está acá, y conecto ambos, ¿cierto? Entonces esto está un poquito raro. Si vamos a mirar, tenemos como esto, todavía nos falta información, pero ya podemos empezar a ver algo acá que empieza a asomarse en este proceso, ¿vale? Lo que sigue, definir el especular de esa textura, de ese material. Entonces voy a duplicar esto acá y aquí voy a cargar el specular, ¿cierto? De ese bark, de esa textura. Voy a unir también aquí la salida del mapping y lo que voy a hacer es aquí digamos, a controlar ese brillo por medio de esa textura especular, ¿vale? Desconecto acá y vamos a ver nuevamente el comportamiento del material. Listo, miren que ya pues ya perdió ese brillo que tenía y pues tiene este elemento de acá. Uno podría dejarlo así y funciona, ¿cierto? Pero podemos ir un poquito más allá del proceso y pues agregarle unos elementos adicionales. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a agregarle algo para modificar el color, de pronto incluso agregarle un poquito de textura adicional a esa geometría y ese material del árbol. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es crear algo que se llama un noise texture. Y ese noise texture le vamos a dar ciertos valores. Primero le va a decir que nada, de aquí de generator va a ir aquí a vector, ¿cierto? Para que también pues sea como una cosa aleatoria por la geometría. Y vamos a cambiar unos valores aquí. Escala 30, detail 10, 0.5 y pues vamos a dar esos valores aquí y distorsión 1. Y aquí viene como un tema de poder modificar la salida de esa textura para que tenga alto contraste, ¿cierto? O tenga cierta variación en escalas de grises. Aquí que les recomiendo usar un RGB Curves. Si yo presiono Shift A, Search y escribo RGB Curves, acá funciona como la de Photoshop. Ustedes yo sé que han visto de alguna manera este tipo de imagen, esta gráfica, donde yo controlando ciertos puntos puedo contrastar una imagen, se sea más contrastada o más agrisada, ¿cierto? Y yo lo que voy a hacer acá es la salida de este factor, la voy a ingresar a este color. Aquí lo que vamos a hacer es una pequeña S. Miren, yo voy a hacer clic acá, arrastro acá y por acá voy a hacer esto por acá, ¿cierto? Entonces va a ser una curva contrastada
Y lo que voy a hacer acá también es esa información pasarla a un color. Entonces voy a utilizar Mix Color. Aquí vamos a definir ciertos valores de color de la textura del árbol. Entonces voy a pasar de esto aquí a este factor para que lo controle. Y acá lo que voy a definir es los colores del árbol. Yo les sugiero pues prueben varias cositas. Yo voy a empezar con un colorcito así como café oscuro, más o menos acá, es un poquito más verdoso, y también un cafecito claro por acá. A ver, yo si encuentro algo que me guste. Realmente pues es un poquito experimental, ¿cierto? No tiene que ser una cosa así súper... A ver, voy a dejar por acá por el momento a ver qué sucede. Y pues aquí tenemos como una especie de variación que vamos a conectar al diffuse. Voy a mover esto por acá para conectarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Primero voy a generar un color, otro mix color. Aquí está. Y este le voy a cambiar el modo de fusión. En vez de mix, voy a dejarlo en color para que se fundan los colores que vienen acá. Y esto lo voy a conectar a la entrada del diffuse. Ahora bien, esta salida de este mix lo voy a dejar como una capa principal. Y la textura que viene por acá la voy a unir a acá. Listo. El factor va a ser 1 para que tenga predominancia este color. Y acá le voy a añadir un gamma para contrastar. Poner por acá. Y esa gamma la voy a subir un poquito a 1.2. Listo. Entonces tenemos ya pues como toda esta transformación de este material. Vamos a ver qué sucede. Vuelvo acá y ahora acá. Y nos queda como este colorcito. Vale. Ustedes ya pueden jugar un poquito con estos tonos para la textura del árbol. Simplemente es eso. Le pueden subir un poquito al bump, ¿cierto? Si quieren que se sienta más. Esto está en 0 y aquí está, miren, en 0 es muy suave y acá pues sí le sube a la textura. Entonces ya ustedes definen cuánta fuerza le van a generar. Es igual, pues es muy imperceptible porque está muy lejos en la escena principal, a menos que hagamos un render pues más cercano, pero todos estos detallitos cuentan y con eso ya tenemos el material del árbol realizado. Miren que el proceso es relativamente sencillo y simplemente es conectar unos cuantos nodos. Ahora vamos a seguir con las hojas del árbol. Vamos a mirar un momentico esta geometría. Miren, la geometría se llama Leaf 01. Vale. Y pues una hoja tiene como dos lados. Tiene la parte de atrás y la parte de arriba, ¿cierto? Las hojas pues hay que hacer una variación en la textura. Y tienen como esa diferencia, ¿cierto? Un elemento pues por arriba, sobre todo cuando es plano y sobre todo que son hojas, tiene una variación en la parte superior y la parte inferior, la parte, el inverso o el revés y la parte del frente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una textura que cambie dependiendo de la posición de la hoja y que determine qué es la parte interna y la parte exterior. Vale. Entonces, lo mismo de siempre, vamos a crear un nuevo material, seleccionamos esta hoja y le agregamos un nuevo material. Entonces, vamos a llamarlo hoja verde, llamémoslo así. Listo, y volvamos siempre a nuestro setup inicial. Que empecemos, lo de siempre, diffuse, un glossy, borro el principal, un mix shader, voy a unir los dos y voy a unir este aquí temporalmente. Más adelante vamos agregando más nodos. Listo. ¿Qué valores iniciales tenemos? En el glossy vamos a cambiar a Beckman
el roughness 0.2 y vamos a dejar el factor tal y como está ahí. Ahora bien, esas hojas van a tener un poquito de transparencia, o sea, le va a atravesar la luz y pasa un poquito los rayos del sol. Es un poquito transparente, el material permite eso, digamos, por el estilo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a duplicar este mix shader, lo voy a poner por acá. Vale, le voy a bajar el factor a 0.35 y lo que voy a hacer es agregarle un nodo translucent para que genere como esa, sí, esa como transparencia o opacidad un poquito inferior para que los rayos del sol las atraviesen. Entonces Shift A, Search, Translucent, objeto Translucent, y lo voy a conectar acá. Voy a tratar de un poquito organizar estos nodos. Hay métodos para organizar los nodos que queden bien bonitos, bien cuadrados, ¿cierto? No es el proceso en este momento porque soy un poco desordenado creándolos, pero también ustedes pueden investigar cómo hacer unos nodos totalmente ordenados en el proceso, que es importante. A este diffuse vamos a conectarle una textura, la textura de hoja. Ya está cargada acá, yo la tengo, se llama leaf. Miren acá, si no, recuerden que están en la carpeta. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí sí le vamos a dejar el factor de UV. Y vamos a afectar un poquito ese color con un hue saturation. Entonces vamos a crear un hue saturation. Agréguele los siguientes valores. En hue 0.45. En saturation 0.8. En value 1.2. Al glossy vamos a conectarle un specular. Entonces voy a ir organizando todas estas imágenes acá para poder tener estos nodos ordenaditos. Voy a duplicar este, a dar por acá, conectar este vector acá y voy a buscar uno que se llama Leaf Specular. A ver, Displays, Leaf Specular, listo, que es este de acá, y se lo voy a conectar aquí al glossy. Vale, entonces vamos llevando como este orden. Esto lo que me va a permitir es definir cuáles partes son brillantes y cuáles son opacas en esa hoja. Y ahora empieza a aparecer algo interesante, y es que vamos a conectar unos mapas para enmascarar la forma de la hoja. Si ustedes observan, yo selecciono por ejemplo este leaf specular o la hoja. Mire que realmente esta parte pues, tiene la textura, pero la otra parte es blanca, ¿cierto? O sea que realmente, a pesar de que esta hoja de acá tiene una forma aquí organizada, pues un poco orgánica, pero pues sí se ve como si fuera una geometría muy básica, la forma final se la va a dar esta textura. Para eso necesitamos hacer una serie de máscaras y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces lo que voy a hacer acá es duplicar poner por acá, y nuevamente voy a coger este mapping acá, lo voy a llevar acá y voy a pegar este vector acá. Y aquí lo que vamos a hacer es este leaf specular lo voy a pegar al color de translucent. Mírenlo como está acá. Y entre este leaf specular, que no es leaf specular, realmente aquí hay que cargar leaf transmap, mapa transparente. Vamos a empezar a agregarle un poco de color a esa transparencia. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear un mix en modo color. Miren que yo tengo diferentes modos de fusión. Escojo mix modo color, lo voy a pegar acá. Y lo que voy a hacer es cambiar los valores de este segundo slot, vale, un color como verdoso. Entonces aquí en rojo 0.56, en verde 0.63 y en blue 0.175. Listo, y me queda ese color verdosito con este modo de fusión en color. Lo que sigue, vamos a crearle un mapa de desplazamiento, un displace map, para darle un poquito de volumen a esa textura. Entonces voy a duplicar este acá
Y acá voy a buscar Displays Map, Leaf Displays, y lo voy a conectar acá. Listo, recuerden que también está en la carpeta Leaf Displays, miren acá. Entonces, de cualquier forma, si no les aparece en la librería de las texturas, pues lo cargan desde ahí. Para ese Displays Map, vamos a agregar un bump. Vale, pero también voy a mezclar el transparente y el Displays Map. ¿Para qué? Para que solamente aplique ese Displays Map a la zona de textura, ¿cierto? La parte blanca no la va a utilizar. Entonces voy a crear aquí primero un mix en modo multiplicar. Si no le aparece por defecto, nada, seleccionan así y aquí buscan multiply. Vale, ¿qué van a hacer acá? Voy a poner por acá y aquí el bump. Lo que van a hacer es conectar este Leaf Displays al slot de abajo, perdón, al slot de arriba. Y en el de abajo van a conectar el Transmap, vale, en modo multiply. El Factor lo dejan por defecto y ahora sí el Bump lo van a conectar aquí al Height. Listo. Y vamos a dejarle un strength de 0.08, es una cosa muy sutil pero funcional. Ahora sí, la salida de ese bump, a ver, yo lo voy a mover por acá, voy a mover estos elementos por acá para ir ordenando. Tengo aquí esto y tengo aquí esto, y voy a darle espacio aquí a esto. Este bump iría en esta columna, y lo que voy a hacer es conectarle este bump a este normal del translucent, al normal del glossy y al normal del diffuse. A veces hay que intentarle varias veces hasta que pegue. Listo. Entonces tenemos esta otra filita, esta otra columna, fila, fila, porque columna es así. Bueno, entonces tenemos estos elementos y pues aquí ya empieza a generarse un trabajo. Vamos a mirar qué está pasando, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la hoja en este momento? Esto todavía no hemos llegado al final, pero ya podemos empezar a ver qué está sucediendo. Todavía nos falta aplicar el mapa, todavía no está funcionando, pero pues ahí va en el proceso, por lo menos ya está aplicando, por ejemplo, el bump solamente a esta sección de la textura. Listo. No se preocupen que ahora vamos a eliminar esto y no nos va a quedar sino la hojita. Entonces, ¿qué sigue? Voy a aumentar nuevamente al tamaño completo para que puedan tener más visualización de todos estos elementos y todos estos nodos. Para darle la transparencia, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro mix shader por acá. Lo voy a poner aquí en este lado. Y acá le voy a conectar un nodo que se llama transparent, ¿cierto? Es diferente al translucent. Y lo voy a conectar en este slot, en este primer slot. Vale. Realmente para que esto funcione yo le tengo que decir al factor que me va a conservar y que no. Y le digo a ese factor que me conserva por medio de una textura en alfa. Yo voy a duplicar esto. Y voy aquí a cargar una textura que se llama Leaf Alpha. Vamos a revisar esa textura que tiene. Leaf Alpha, la selección, y miren que realmente tiene en negro lo que va a quedar transparente y en blanco lo que se va a conservar, un poquito a la inversa. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a conectar esa textura, ¿cierto? Primero le tengo que conectar este nodo del mapping para que sepa que se va a replegar por el UV, y después voy a conectar este color a este transparent. Vale. ¿Y qué voy a hacer con este mix shader? Voy a conectar esta salida a este y este acá, aquí a surface. Vale. De hecho, aquí la estoy embarrando porque realmente va al factor, ¿cierto? Lo que acaba de decir, pero lo conecté al transparent. Transparent simplemente le da información de que es transparente, ¿vale?
pero el factor es el que enmascara, o sea, el factor recibe el valor en unos y ceros, por decirlo así, en blanco y en negro. Entonces el factor define cómo se mezcla esto, y al mezclarse, recibiendo esta máscara aquí en el factor, pues solamente me va a conservar lo que esté en blanco y lo negro, lo va, digamos que no lo va a visualizar. Vamos a mirar, vamos acá y pues nada, activo el modo render y miren que ya solamente se ve la hojita, vale. Todavía nos faltan varias cositas, pero ahí va quedando el material, cierto, material a medida que vamos avanzando. Bueno, voy a explicarles una cosita antes de continuar, y es que a pesar de que es transparente esta figura, cuando la luz golpee este objeto, la sombra que va a generar va a ser la de esta forma completa. O sea, la luz pasa, pega en esta superficie que tiene toda esta forma, ¿cierto? Y va a generar una sombra a partir de esa forma, y no la sombra a partir de la silueta de la textura. ¿Cómo hacemos para que la sombra cuando pegue pase y sea una sombra generada por la textura y no por la forma? Pues tenemos que utilizar un elemento que tiene Blender que se llama Light Path. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a visualizar esto acá mejor y voy a crear ese nodo. Se llama Light Path. Este es un nodo para confirmar cosas. Por ejemplo, hay un rayo desde la cámara, hay un rayo de sombra, hay un rayo en el diffuse. Si esto sucede, haga esto, ¿cierto? Es como una condicional, ¿vale? Y pues permite como trabajar ese tipo de cosas. Por ejemplo, en este caso, que si pasa un rayo por el objeto, él diga que sí y entonces aplique algo, ¿vale? Entonces acá lo que vamos a hacer es trabajar con otro nodo que se llama Math, que es un nodo de matemática, ¿cierto? Si esto sucede, aplique esto con este nodo de matemática. Entonces esta condicional necesita una salida, un resultado. Entonces aquí vamos a trabajar un nodo Math, y el nodo Math lo que va a añadir es un multiply, ¿vale? Multiplicar, ¿vale? Va a conservar como la parte oscura y la otra parte no. ¿Y qué vamos a conectar aquí? Entonces, si hay una sombra de rayo acá, listo, voy a conectar este y voy a conectar la salida del alfa. De hecho, el alfa lo voy a poner por acá. A ver cómo hago. No, voy a dejar acá más bien. Yo sé que esto va a ser un poco atravesado. Listo, voy a conectar esta alfa acá para que se unan estos dos nodos. Entonces, si hay un rayo de sombra, únase con este en modo multiplicar. Listo, que es el alfa, para que me dé la sombra con esa forma. Listo, y aquí lo que voy a hacer es otro mix shader que recibe esa información. Listo. Y aquí lo que vamos a hacer es mezclarle a este mix otro elemento para dar, pues, para que la transparencia tenga algo de color. Yo lo primero es que tengo que decirle, hey, listo, lo que va a definir el factor aquí de la máscara de la sombra es este multiply. Te lo pego aquí al factor. Vale. Y acá lo que puedo hacer es crear un transparent BSDF. Voy a pegar acá en esta parte inferior, por acá, y le voy a agregar un color verdecito a este transparent también para que le dé un color verdecito a la sombra. Entonces, porque las sombras por defecto son negras y ya, pero no, aquí debería pasar la luz, y la luz al generar sombra genera algo de color, ¿cierto? Entonces 0.26 en rojo, perdón, acá 0.45 y 0.125. Listo, y tenemos como eso de esta manera. Vamos a comprobarlo, a ver si nos funciona. Yo voy a simplemente acá, voy a aislar esta hoja y voy a crear un plano. Listo, lo voy a escalar por acá, lo voy a mover por acá, y lo que yo necesito es que la sombra que se proyecte tenga la forma de la textura y no la forma del objeto. Entonces voy a activar el modo render y aquí está, y si es como verdecita, si la ven. Yo lo voy a acercar y miren que me está generando una sombra a partir de esto, y eso es lo que hace este nodo de Light Path. Listo, hacer esto para que tengamos esta manifestación física y nos proyecte la sombra a partir de la proyección.
Vale, súper bien, súper interesante cómo se rompen aquí las leyes de la física, ¿cierto? Porque si no, pues sería imposible pues trabajar de otra manera. ¿Cómo le decimos que proyecte la sombra? Pues este nodo de acá. Ok, aquí qué pasa, tenemos que organizar la casa porque pues tenemos todo esto como desordenadito. Voy a mover esto acá, voy a mover esto acá, voy a mover esto acá. Este lo voy a poner acá. Este vamos a moverlo acá, a ver. Estos noditos los voy a mover acá. A ver si me da. Acá. ¿Qué más me está trayendo nodos? Este de acá, este mix. Ya les voy a mostrar por qué necesito hacer esto. Que me quede más o menos organizadito para yo poder saber dónde están las cosas. Este de acá. Lo voy a dejar acá así. Listo, que se me vean los noditos. Lo que necesito es que voy a hacer dos versiones de este mismo sistema de nodos sin las texturas. ¿Por qué? Porque voy a hacer un color para la parte superior y un color para la parte inferior. Entonces lo que voy a hacer aquí es un frame para tener todo esto organizado y otro frame para el otro sistema de nodos. Entonces yo voy aquí a Shift A, Search y busco Layout, Frame, ¿cierto? Y me genera este punto negrito. Voy a moverlo por acá. Voy a seleccionar todo esto, voy a presionar G y lo voy a mover acá al frame. Listo, y miren que todo me quedó enmarcado. Listo, entonces lo tengo por acá. Este frame le podemos hacer cosas. Primero, le puedo ir aquí, le puedo decir parte arriba, la parte de arriba de la hoja. Listo, y le voy a cambiar el color a un verdecito por ahí, ¿cierto? O para que me diga. Ahora voy a seleccionar todo eso, ¿cierto? Aquí viene la parte interesante. Voy a mover esto un poquito más para acá. Y voy a duplicarlo. Shift D. Toca seleccionar todo. Shift D y lo muevo acá. Y este otro frame lo voy a llamar parte abajo. Y lo voy a poner un color amarillito. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero es que tengo que volver a unir todos los nodos. Este amarillito acá de pronto me puede generar problemas con el ponerlo más oscurito. Entonces, lo primero, a ver, este color va en Hue Saturation. Entonces voy a mover más estas. Tengan mucho cuidado porque si se equivocan en un nodo, pues no les va a funcionar o va a quedar extraño. Entonces, este va a Hue Saturation, aquí en color. Entonces yo voy a unir este color aquí a color, ¿vale? Este Leaf Specular va al color del Glossy. Entonces busco Leaf Specular y va al color del Glossy. Leaf Transmap tiene dos nodos. Uno va a este color del Translucent y el otro va al slot B del Multiply. Entonces voy a ir acá, Leaf Transmap va al, a ver, nuevamente, al slot A del color, del modificador color, slot A del modificador color y al slot B del multiply. Slot A y slot B del multiply. Listo. Leave this solamente tiene un nodo. Va al nodo A del multiply. Ok. Leave this, nodo A, multiply. Listo, vuelvo y compruebo. Nodo A, multiply, nodo A, multiply. ¿Cuál más? Leave alpha va a dos nodos. Va a este mix shader sobre el multiply. O sea, al mix shader sobre el multiply en el factor.
y también va en el value del multiply. Listo, en el value del multiply, o sea acá. Listo, vuelvo y compruebo. Factor de mix shader sobre el multiply, factor de mix shader sobre el multiply, value de multiply y value del multiply. Listo, ahí tenemos todo. ¿Cómo voy a unir todo esto? Voy a crear otro mix shader. Listo. Y pues nada, este lo pego acá. Y este lo pego acá. Ahora bien, ¿cómo le voy a decir qué parte del material está arriba y qué parte del material está abajo? Fácil, un nodo backface. Voy a pegar esto acá. Un nodo geometry, o sea que afecte la geometría. Y le digo backfacing, ¿cierto? O sea que va a repartir por un lado uno y por un lado el otro. Identifica cuál es la parte de afuera y cuál es la parte de adentro. Y pues mezcla los dos materiales basado en eso. Ahora bien, estos dos materiales están iguales en este momento. Vamos a hacer unos cambios para que la parte de afuera pues, o la de adentro quede más amarillita. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en el color voy a irme aquí a que sea más amarillo. Listo, eso por un lado. Voy a afectar aquí este mix shader del glossy para que sea un poquito diferente. Voy a cambiarlo. Bueno, aquí está 0.5. Vamos a cambiarlo a 0.35. Vamos a ver este otro mix shader. Vamos a cambiarlo a 0.5. Subámosle un poquito. Y lo mismo, donde hay más calor, aquí en este transparent, entonces este también como uno más amarilloso. Listo. Como más por acá y más oscurito. Ok. Vamos a ver el resultado. Vamos a aquí nuevamente en la hoja. Recuerden que pueden hacer una isolate. Y lo que va a hacer es renderizar acá. Y bueno, aquí tenemos este color verde y por debajo es un color más opaco. Vale. Ya está. Ya tenemos nuestro proyecto. ¿Cierto? Una diferencia. No se preocupen por estas proyecciones, pues que pues, es una anomalía de la textura. Pero en una hoja repetida esto se va a ver muy bien. Esta hoja representa, ¿cierto? Lo que se va a repetir por todo esto es esta misma hoja, simplemente que nos falta agregarle ese material, ¿cierto? Lo que estamos haciendo acá es un sistema de partículas y esta hoja determina la forma y el color de esas partículas. Y lo que hace en el sistema de partículas es replicar esa hoja por toda esa geometría y ya va a tener el árbol la apariencia de las hojas que necesitamos. Entonces, como lo hicimos anteriormente, vamos a simplemente a copiar ese material a las otras hojas que están siendo parte del sistema de partículas. Por aquí hay una. Entonces después las ocultamos. Selecciono esta hoja, selecciono esta otra y selecciono esta otra. Selecciono la última, que es la que tiene el material. Control L y Link Materials. Vale. Ya esto lo podemos mover al colección 2 y nada, vamos a mirar qué pasa con el árbol. ¿Cierto? Miren, todo lo que son hojas ya son hojas. Obviamente en el render pues se pueden agregar mucha más cantidad de hojas. Aquí pues tenemos una vista previa, nos faltan estas ramas, nos faltan varias cositas, pero ahí tenemos este elemento. Voy a tratar de hacer un render de prueba a ver cómo se nos van viendo esas hojitas. A guardar y voy a renderizar. Y miren cómo se nos ven las hojas. Uno en todo el sistema de partículas puede incrementar la cantidad de elementos, ¿cierto? La cantidad de hojas. Podríamos crear una segunda versión de hojas con una variación para que haya una diferencia tonal,
pero pues aquí me funciona bastante bien. Miren cómo se ven esas hojitas de interesantes, ¿cierto? Básicamente de ese material salió todo esto, pero obviamente también nos ayuda el sistema de partículas. El sistema de partículas es genial porque nos reserva la memoria, no nos satura tanto la memoria con los objetos. Es una técnica utilizada mucho para todo este tema de reproducir muchos objetos. Y miren cómo ya tenemos todas las hojitas y pues ese material, la versatilidad que da, ¿cierto? Creándonos tanto la parte exterior como la interior y generando como esa duplicidad y esos tonos de colores que no podríamos hacerlo si no estuviéramos intentando pues procesarlo de esta manera. Espero que el resultado para ustedes sea satisfactorio, experimenten con colores y demás y bueno, vamos a seguir en una siguiente parte pues agregando más elementos a esta escena. Vamos con las flores en la escena. Realmente pues es un poco simple o sencillo estos shaders. Aquí tengo seleccionada una de las flores y miren, observen que en el Material Editor tengo 3 slots. ¿Por qué? Porque cada slot va a representar un material diferente para los componentes de la flor, ¿cierto? Los pétalos, el estigma, la parte central de la flor. Entonces, nada, se le reconoce como el estigma, esta parte central, el pétalo y el tallo es. Entonces vamos a seleccionar esta primera, vamos a hacer un nuevo material y lo llamamos estigma. Vale. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a crear un diffuse. Yo voy a pegar esto acá. Roughness a 1%. No tiene ningún brillo. Y lo que voy a hacer es a esto cargarle un image texture. La textura es una que se llama Margarita o margaret.jpg. Listo, si vamos a las imágenes, es esto, es una fotografía, ¿cierto? A mí lo que me interesa es esta parte central que ya tiene pues esto en su UV. Miren que está en su UV. Vamos a usar esa misma imagen para hacer un bone map. Pero ¿qué sucede? Esta imagen está en color y yo necesito pasarla a blanco y negro. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, para hacer un bump, yo lo que voy a hacer es un nodo que se llama Black and White, RGB to Black and White, es este. Lo que hace es convertir una imagen de color a blanco y negro, ese es su trabajo. Entonces voy a hacer clic acá y suelto. Y ahora pues nada, creo un bump, ese bump se va a pegar acá. Este valor al height 0.1 y voy a pegar esto aquí al normal, a ver cómo nos va y ya debería funcionar. Si yo ahorita renderizo, debería estar viendo el pétalo. ¿Sí lo ven? Aquí está nuestro, pues no los pétalos sino la parte central de esa flor. Listo, que está asociada a este primer material. Para el siguiente material, que va a ser los pétalos y el tallo, pues va a ser realmente fácil. Vamos a ir aquí, seleccionamos el siguiente slot y vamos a decirle pétalos. Listo. Y aquí pues borrar este principal. Vamos a crear primero un diffuse. Y vamos a crear otro material que simula la tela. Realmente esas flores van a ser muy pequeñas, o sea, no vamos a ver ese detalle, pero es bueno que probemos otros shaders. Y este shader se llama Chin. Mírenlo acá. A ver, yo veo. Chin BSDF, es este de acá. Miren que dice microfibra, es un shader que permite con sus propiedades simular un poquito más lo que es tela y demás. Yo para esto voy a crear un mix shader y con un factor de 0.4, vale, y pues voy a unir estos dos y este aquí en el surface. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a agregarle una imagen a este diffuse, que es la misma imagen de la margarita. Vale, entonces nada, voy a mover esto acá, ya la teníamos cargada.
Margaret JPG, se está acá. ¿Qué también vamos a hacer? Vamos a agregarle color, ¿cierto? Esto es blanca, vamos a hacerle amarillenta. ¿Cómo la hacemos? Primero con un Hue Saturation. Listo. Aquí la saturación simplemente la subimos un poquito. Por lo menos vamos a ponerle aquí una saturación de 2. Y un Mix Color para que sobrescriba el color. Entonces en este caso, pues en el slot B vamos a colocar un color amarillento de su preferencia. Voy a dejar este que tengo acá. Yo creo que ya está, ya tenemos el color completo. La margarita. Vamos a renderizar. Ahí está, ¿cierto? Ah, bueno, también podríamos agregarle una transparencia. Vamos a agregarle un translucent porque siempre está como opaca y feita. Entonces vamos a duplicar este mix shader y vamos a agregar un translucent BSDF para darle transparencia a ese pétalo que no se ve tan opaco. Pondré un color amarillito pero muy suave y lo voy a pegar acá. Este también así lo voy a dejar en .4. Vamos a ver qué sucede. Ya tiene una transparencia. Y aquí es definir de pronto el amarillo, de pronto que no sea tan fuerte, ¿cierto? Ustedes ya definen, yo pues, lo voy a hacer un poquito. Eso lo hago porque para que en el césped se entienda ese contraste. Listo. Ahora nos falta el estigma. Ve el tallo. Entonces voy a crear una nueva. Este es súper. Lo voy a dejar incluso el principal. Y lo que voy a hacer es color oscuro, un verde oscuro, un roughness al 1% para que sea totalmente. Bueno, lo voy a subir un poquito para que tenga un poquito de brillo. Y ya está. Ahora qué hago, voy a seleccionar este. Entonces tengo este que se llama Stigma. Entonces acá a cambiar a modo de render, a modo de visualización de sólido. Entonces el primero es Stigma, el segundo es pétalo y el tercero es tallo. A ver, ¿cómo llamé el tercero? Este no lo llamé, voy a llamar tallo. Listo, y lo mismo con esta otra. Cada florecita tiene una variación, es como en la forma, de resto pues es la misma cosa. Ya ustedes podrían duplicar el material y agregarle como cositas diferentes. Estigma, pétalo, tallo. Listo, y renderizo. Y ya tenemos las florecitas, ¿cierto? Yo creería que ya voy a ver, a mandar estas flores todas para colección 2 y voy a hacer un render para ver cómo aparecen las florecitas. Es mucho trabajo para algo tan pequeño, pero pues si en esta escena vamos a hacer un render, un acercamiento, pues vamos a tener ese detalle, ¿cierto? Nosotros no podemos tampoco siempre hacer las cosas lo más básica posible por el hecho de que de pronto sean muy pequeñitas, pero mírenlas, ahí están las florecitas. Ahí están regadas por todo el césped, ¿cierto? Si hiciéramos una escena donde acercamos, pues sí veríamos como todo ese detalle de la flor, pero pues realmente es un elemento compuesto de 3 materiales y sale, no es como tan complejo, pero pues tiene su tiempo de dedicación para hacer esos detalles.